Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo increíble. Hoy prepúrense para un viaje fascinante por el mundo de las series turcas que Netflix tiene preparadas para nosotros en 2025. Han oído bien. Netflix está invirtiendo fuertemente en producciones turcas, y 2025 promete ser un aún más menos o repleto de historias emocionantes, personajes inolvidables y giros argumentales que los dejaron al borde de sus asientos. Vamos a sumergirnos en una lista de 15 series que en mi opinión superíndice 3N no se pueden perder. Les aseguro que hay algo para todos los gustos: drama, romance, acción, superíndice 3N, misterio, lo tenemos todo. Asu que relújense. Tomen algo para beber y acompú, con diéresis más menos en este recorrido por las joyas que Netflix Turcúa nos tiene reservadas. Y antes de que empecemos, si son nuevos por AQ, los invito a suscribirse al canal. Subo vídeos regularmente sobre películas, series y todo lo relacionado con el entretenimiento, asu que no se querru perder nada. Ahora vamos al luo. En primer lugar, tenemos una serie que me tiene absolutamente emocionado: El legado de los otomanos. Esta producción superíndice 3N promete ser una saga con diéresis copyright pica que nos transportaru al corazu superíndice 3N del Imperio Otomano con intrigas palaciegas, batallas espectaculares y personajes tu superíndice 3 ricos que cobraru vida de una manera que nunca antes hemos visto. Se rumorea que el presupuesto de esta serie es uno de los mundos altos que Netflix ha invertido en una producción superíndice 3N turca, a su que podemos esperar una calidad visual y una narrativa impresionantes. Imaginen Game of Thrones pero con un sabor otomano. Simplemente espectacular. Para adentrarnos a fondo en el legado de los otomanos, quiero compartir con ustedes algunos detalles adicionales que he estado investigando. La serie no solo se centrará en las grandes batallas y las decisiones políticas que moldearon el imperio, sino que también explorará la vida cotidiana de la gente común, desde los artesanos que creaban las magníficas piezas de arte otomano hasta los campesinos que trabajaban la tierra. Los creadores de la serie han hecho un esfuerzo monumental para recrear fielmente la atmósfera de la época, utilizando locaciones históricas reales en Turquía y consultando con historiadores y expertos en la cultura otomana. Se dice que el vestuario es una obra de arte en sí mismo, con miles de trajes elaborados a mano con materiales auténticos. Además, el legado de los otomanos contará con un elenco estelar de actores turcos de renombre, así como con algunas caras nuevas que prometen sorprendernos con su talento. La trama se desarrollará a lo largo de varias generaciones, mostrando la evolución del imperio desde sus inicios hasta su declive. Prepárense para conocer a sultanes poderosos, intrigantes concubinas, leales visires y valientes guerreros, todos luchando por el poder y la supervivencia en un mundo lleno de peligros y oportunidades. A continuación superíndice 3N, prepúrense para una dosis de adrenalina con Cazadores de Estambul. Esta serie de acción superíndice 3N sigue a un grupo de con diéresis copyright light de polícuas que luchan contra el crimen organizado en las calles de Estambul. Con persecuciones a alta velocidad, tiroteos intensos y una trama llena de suspense, Cazadores de Estambul promete mantenernos pegados a la pantalla desde el primer minuto hasta el último. Si les gustan las series policuacas con mucha acción superíndice 3N, esta es definitivamente para ustedes. Cazadores de Estambul no es la típica serie policial. Se distingue por su realismo crudo y su retrato sin adornos del lado oscuro de la ciudad. Los productores han consultado con expolicías y expertos en seguridad para garantizar que las tácticas y los procedimientos mostrados en la serie sean lo más auténticos posible. La serie también explorará las vidas personales de los miembros del equipo de élite, mostrando sus desafíos, sus miedos y sus motivaciones. La trama no se limitará a casos aislados, sino que se desarrollará a lo largo de una temporada completa, con un gran arco narrativo que involucrará a una poderosa organización criminal que opera en las sombras. Prepárense para giros inesperados, traiciones y momentos de gran tensión que los dejarán sin aliento. Los actores han recibido entrenamiento intensivo en artes marciales y manejo de armas para poder realizar las escenas de acción de forma convincente. Cazadores de Estambul promete ser una experiencia inmersiva que los transportará a las calles peligrosas de Estambul. Ahora, cambiamos de tono y nos adentramos en el mundo del romance con La promesa del Bósforo. Esta serie nos cuenta la historia de dos superíndice 3 venes de diferentes clases sociales que se enamoran en una Estambul muy mágica y llena de encanto.
Prepárense para suspirar con esta historia de amor prohibido, llena de obstáculos y desafíos que pondrán a prueba la fuerza de su relación superíndice 3N. Si son fans de las comedias románticas con un toque de drama, La promesa del Bósforo es la opción superíndice 3N perfecta. La promesa del Bósforo no es solo una historia de amor, sino también un retrato de la sociedad turca contemporánea. La serie explorará las diferencias culturales y las tensiones sociales que existen entre las diferentes clases sociales en Estambul. La trama se desarrollará en los lugares más emblemáticos de la ciudad, desde los lujosos palacios a orillas del Bósforo hasta los barrios humildes y llenos de vida. La química entre los dos protagonistas será clave para el éxito de la serie. Los actores han sido elegidos cuidadosamente para garantizar que haya una conexión auténtica entre ellos. Prepárense para escenas románticas inolvidables, diálogos ingeniosos y momentos de gran emoción que les tocarán el corazón. La banda sonora de la serie estará compuesta por canciones turcas tradicionales y modernas que complementarán a la perfección la atmósfera romántica y mágica de la historia. La promesa del Bósforo promete ser una experiencia encantadora que los transportará a un mundo de sueños y fantasía. En cuarto lugar, tenemos una serie que combina misterio y suspense de una manera brillante, Sombras del pasado. Esta historia sigue a una joven que regresa a su pueblo natal después copyright, ese de aún más menos os de ausencia, solo para descubrir que un oscuro secreto familiar acecha en las sombras. A medida que profundiza en la verdad, se enfrentará a peligros inimaginables y descubrirá que nada es lo que parece. Si les gustan las series que los mantienen adivinando hasta el final, Sombras del pasado es una apuesta segura. Sombras del pasado se distingue por su atmósfera inquietante y su trama llena de giros inesperados. La serie se rodará en un pueblo pintoresco y aislado de Turquía, lo que contribuirá a crear una sensación de misterio y aislamiento. La protagonista será una mujer fuerte y decidida que no se detendrá ante nada para descubrir la verdad sobre su familia. A medida que investiga el pasado, se encontrará con personajes sospechosos y secretos ocultos que pondrán en peligro su vida. Prepárense para escenas de tensión psicológica, momentos de gran suspense y revelaciones impactantes que los dejarán sin aliento. La serie explorará temas como la memoria, el trauma y el poder del pasado para influir en el presente. Sombras del pasado promete ser una experiencia absorbente que los mantendrá al borde de sus asientos hasta el último episodio. La quinta serie que les quiero recomendar es El secreto del joyero. Esta serie de con diéresis copyright poca nos transporta a la opulencia y el glamour de la Estambul de principios del siglo XX, donde un joyero de renombre se ve envuelto en una intriga política que pondrá en peligro su vida y la de su familia. Con una ambientación superíndice 3N impresionante y un elenco de actores talentosos, El secreto del joyero promete ser una joya de la televisión superíndice 3N. El secreto del joyero no es solo una serie de época, sino también un retrato de la alta sociedad de Estambul a principios del siglo XX. La serie se rodará en palacios y mansiones históricas, que han sido cuidadosamente restauradas para recrear la atmósfera de la época. El vestuario será lujoso y detallado, con joyas y accesorios auténticos. La trama se desarrollará en un contexto político turbulento con el Imperio Otomano al borde del colapso. El joyero protagonista será un hombre honesto y trabajador que se verá atrapado en una red de intrigas y conspiraciones que pondrán en peligro su vida y la de su familia. Prepárense para escenas de elegancia y sofisticación, momentos de gran tensión política y revelaciones impactantes que los dejarán sin aliento. El secreto del joyero promete ser una experiencia visualmente impresionante y emocionalmente conmovedora. Ahora subimos el tono con Renacer en cenizas, una serie dramática que explora temas como la venganza, el perdu superíndice 3N y la redención superíndice 3N. La historia sigue a un hombre que regresa a su hogar después copyright, ese de pasar aún más menos os en prisiu superíndice 3N, buscando vengarse de aquellos que lo traicionaron. Sin embargo, a medida que se acerca a su objetivo, se dará cuenta de que la venganza no es la respuesta y que el verdadero camino hacia la paz es tú, en el perdu superíndice 3N. Renacer en cenizas es un drama intenso y emocional que explora la complejidad de la naturaleza humana. La serie se centrará en el viaje personal del protagonista, mostrando su lucha interna entre el deseo de venganza y la necesidad de encontrar la paz. A medida que se acerca a su objetivo, se encontrará con personajes que lo desafiarán a cuestionar sus propias creencias y valores. Prepárense para escenas de gran intensidad emocional, momentos de confrontación y revelaciones impactantes que los dejarán sin aliento.
La serie explorará temas como la justicia, la moralidad y el poder del Perdu superíndice 3N para sanar las heridas del pasado. Renacer en cenizas promete ser una experiencia transformadora que los hará reflexionar sobre el significado de la vida. En su copyright último lugar, tenemos La ciudad perdida, una serie de ciencia ficción superíndice 3N que nos presenta un futuro disto superíndice 3 pico donde la humanidad lucha por sobrevivir en un mundo devastado por el cambio climático. Un grupo de Ju superíndice 3Bn se embarcaron en una peligrosa misión superíndice 3N para encontrar una legendaria ciudad perdida que se dice que alberga la clave para la salvación superíndice 3N de la humanidad. Si les gusta la ciencia ficción superíndice 3N con un mensaje profundo sobre el futuro de nuestro planeta, La ciudad perdida es una serie que no se pueden perder. La ciudad perdida es una serie de ciencia ficción ambiciosa y visionaria que nos invita a reflexionar sobre el futuro de nuestro planeta. La serie se rodará en escenarios naturales impresionantes que recrearán un mundo devastado por el cambio climático. Los efectos especiales serán de última generación, creando una atmósfera de desolación y esperanza al mismo tiempo. La trama se centrará en la lucha por la supervivencia de un grupo de jóvenes que se embarcarán en una peligrosa misión para encontrar una legendaria ciudad perdida que se dice que alberga la clave para la salvación de la humanidad. Prepárense para escenas de acción trepidantes, momentos de gran tensión emocional y revelaciones impactantes que los dejarán sin aliento. La serie explorará temas como la responsabilidad ambiental, la esperanza y el poder de la colaboración para superar los desafíos más grandes. La ciudad perdida promete ser una experiencia inmersiva que los transportará a un mundo de peligros y oportunidades. La octava serie es El maestro de las marionetas. Esta serie de thriller psicológico superíndice 3 Hiko nos sumerge en la mente de un brillante pero perturbado hipnotizador que utiliza sus habilidades para manipular a las personas a su antojo. Un detective tenaz se enfrentará a un desafío sin precedentes para detenerlo antes de que cause daño más menos o irreparable. Si les gustan las series que los hacen cuestionar la realidad, El maestro de las marionetas los mantendrá al borde de sus asientos. El maestro de las marionetas es un thriller psicológico inquietante y perturbador que explora los límites de la mente humana. La serie se centrará en la confrontación entre el hipnotizador protagonista y el detective que intenta detenerlo. Prepárense para escenas de tensión psicológica, momentos de gran suspense y revelaciones impactantes que los dejarán sin aliento. La serie explorará temas como el control mental, la manipulación y la responsabilidad de utilizar el poder para el bien o para el mal. El maestro de las marionetas promete ser una experiencia fascinante que los hará cuestionar la realidad y la naturaleza de la mente humana. En noveno lugar, tenemos una comedia romántica muy divertida llamada Accidentalmente casados. Esta serie nos cuenta la historia de dos estrau más menosos que se despiertan una mau más menos sana y descubren que N casados después copyright S de una noche de fiesta en Las Vegas. Obligados a lidiar con las consecuencias de su borrachera, tendrán que aprender a convivir y descubrir si su matrimonio accidental puede convertirse en algo muy S. Accidentalmente casados es una comedia romántica ligera y divertida que explora las situaciones hilarantes y los desafíos emocionales que surgen de un matrimonio accidental. La serie se centrará en la relación entre los dos protagonistas, mostrando sus intentos de adaptarse a su nueva vida juntos. Prepárense para escenas de comedia slapstick, diálogos ingeniosos y momentos de gran ternura que les tocarán el corazón. Accidentalmente casados promete ser una experiencia entretenida que los hará reír a carcajadas y creer en el poder del amor. La copyright cima serie que les recomiendo es El susurro del mar, una serie dramática que nos transporta a un pequeño más menos o pueblo costero donde los secretos y las leyendas se entrelazan con la vida de sus habitantes. Una joven que regresa a su pueblo natal después copyright S de aún más menos os de ausencia descubrir que el mar guarda un oscuro secreto que la uniru para siempre a su pasado. El susurro del mar es una serie dramática con un toque de misterio que explora la conexión entre el mar, la historia y las emociones humanas. La serie se rodará en un pintoresco pueblo costero de Turquía, capturando la belleza y la melancolía del paisaje. Prepárense para escenas de gran intensidad emocional, momentos de suspense y revelaciones impactantes que los dejarán sin aliento. La serie explorará temas como la memoria, la identidad y el poder del pasado para influir en el presente. El susurro del mar promete ser una experiencia conmovedora que los hará reflexionar sobre el significado de la vida y la importancia de conectar con nuestras raíces.
Ahora, Rense para una serie llena de acción superíndice 3N y artes marciales con guerreros de la medianoche. Esta serie sigue a un grupo de luchadores expertos que protegen a Estambul de las fuerzas del mal. Con coreógrafos de lucha impresionantes y una trama llena de giros inesperados, Guerreros de la Medianoche promete ser un espectáculo visual que los dejará sin aliento. Guerreros de la Medianoche es una serie de acción trepidante que combina artes marciales, efectos especiales y una trama llena de giros inesperados. La serie se centrará en un grupo de luchadores expertos que protegen a Estambul de las fuerzas del mal. En Du Copyright Cimo segundo lugar, tenemos El Jardín de las Rosas Negras, una serie dramática que explora temas como la copyright vida, el duelo y la esperanza. La historia sigue a una mujer que pierde a su esposo y a sus hijos en un trágico accidente y encuentra consuelo en un misterioso jardín de rosas negras que florecen en su patio trasero. La Du Copyright Cimo tercera serie es La hija del embajador, El regreso, una continuación superíndice 3N de la popular serie La hija del embajador. En esta nueva temporada, Nare regresa a Turquía para enfrentarse a su pasado y luchar por el amor de su vida, Sankar. Rense para Moon ese drama, romance y giros argumentales que los mantendrán enganchados desde el primer episodio. En Du Copyright Cimo cuarto lugar, tenemos una serie de comedia negra llamada Los Inadaptados. Esta serie sigue a un grupo de amigos que se sienten marginados por la sociedad y deciden formar su propia comunidad en un barrio abandonado de Estambul. Con humor irreverente y personajes en traumas menos hables, Los Inadaptados promete ser una serie que los hará reír a carcajadas. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos El Portal de las Almas, una serie de terror que nos transporta a una antigua mansión superíndice 3N abandonada donde se dice que habitan espíritus malignos. Un grupo de superíndice 3N se adentraron en la mansión superíndice 3N en busca de emociones fuertes, pero pronto descubrirán que hay fuerzas que es mejor no despertar. Si les gustan las series de terror que los hacen saltar del asiento, El Portal de las Almas es una opción superíndice 3N que no se pueden perder. Asu que aún lo tienen, mi lista de 15 series turcas de Netflix que no se pueden perder en 2025. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el emocionante mundo de las producciones turcas. Recuerden que esta es solo mi opinión superíndice 3N personal y que seguramente habrá muchas otras series geniales que saldrán en el superíndice 3 Cimo aún más menos o. Hemos explorado desde sagas con diéresis copyright picas y thrillers psicolu superíndice 3 gicos hasta comedias románticas y series de ciencia ficción superíndice 3N, demostrando la diversidad y la calidad de las producciones turcas que llegaron a Netflix. Espero que esta lista les sirva de guía para descubrir nuevas historias y personajes que los cautiven. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series les llama la atención superíndice 3N y si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme los invito nuevamente a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 Cimo vídeo. Adiós superíndice 3S.